Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Cáncer, es tema amor, ¿vale? Y es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Vamos a empezar con los ángeles del amor que nos quieren decir para vosotros. Dice, niños, su vida amorosa se ve influida por los niños, cariño. Puede ser que muchos de vosotros, el gran amor de su vida, hay una conexión desde la infancia, desde la juventud también. Es una energía que es difícil de olvidar porque me dice Richard, no es algo que yo lo conozca del paso. No es una persona que puede ser un choque y fuga, ¿vale? Que no soy un santo, no soy una santa. Pero yo creo que en tu energía, en tus sentimientos, existe el recuerdo de una persona que puede ser desde la infancia. Puede ser que vosotros han coincidido en lo que es en el instituto, han sido buenos amigos, buenas amigas también, pero veo que siempre está ahí esa conexión, aunque vosotros de repente ni se hablen, ¿vale? El otro mensaje que nos están diciendo, de repente vas a tener una unión que quizás no te esperabas, porque quizás hay hijos de por medio, ¿vale? O simplemente tú no puedes soltar una relación o una historia porque hay hijos de por medio. Vamos a sacar toda la información que nos puedan dar la carta de los ángeles del amor. El otro punto también que te puedo decir, cariño, de repente tú tienes algún tipo de problema o de bloqueo que está vinculado con los hijos. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, mi compromiso, mi pareja tiene hijos y pues los problemas empiezan por ahí. Puede ser, ¿vale? O que tú tengas la ilusión de tener hijos, de tener una familia, de expandir lo que es la familia. Vamos a continuar con la lectura. Este es el mensaje de los ángeles del amor, cariño. A ver qué nos quieren decir el Tarot Rider Waite para vosotros con mucha fe. O que simplemente nos dicen, no olvides tu infante interior, ¿vale? No permitas que la parte pura, la parte noble, ese niño interior, esa niña interior que tú tienes dentro, simplemente se vea manchado. ¿Por qué? Por las experiencias que de repente has tenido. De repente has tenido un engaño, una decepción. No quiere decir que todo el mundo va a ser igual. No quiere decir que todo el perfil de personas que van a llegar a tu vida tienen que ser así. No, cariño, ¿vale? Por eso tienes que mantener todavía tu inocencia, porque eso te hace especial, cariño. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice en el Tarot Rider Waite para vosotros. Listo. Mira, me sale la carta del carro. Ironías de la vida. Hay un bloqueo también. Puede ser que a lo mejor tú quieres viajar y puede ser que en ese viaje sabes que tú te vas a encontrar con una persona o en un futuro tú vas a viajar y te vas a encontrar con esa persona. ¿Sí? Vale, perfecto. Yo creo que a lo mejor de repente me dices, Richard, hay una persona que está en la distancia, hay una persona con la cual vosotros de repente tenían planes. Puede ser que me diga, Richard, todo marchaba bien y no entiendo por qué su cambio de actitud. No entiendo por qué esta persona también cambió. A lo mejor de repente tú estabas, cariño, lidiando con una persona con la cual tú creías que estaba libre, pero luego empezaron a salir las cosas a la luz, ¿vale? Como yo siempre digo, no se puede tapar lo que es el sol con un dedo, no. Y entonces salieron verdades ocultas. Es como si te topaste con una persona que tú creías que era santo, era una santa, era la virgen. Es esto, ¿vale? Y entonces luego te decepcionaste, porque hay cosas que han salido a la luz. Hay cosas que han salido a la luz de esta energía, de esta persona. Y yo lo que estoy viendo que ahora es como que tú quieres tener el control de tu vida, tú quieres pasar página. Sí, hay un grupo de ustedes que lo noto con esa energía, con esa vitalidad. Pero a veces, de repente dice Richard, es que yo ni lo pensaba. Y te llega el recuerdo de esta persona de una manera directa o indirecta. Ya sea de repente en una foto, ya sea de repente en un comercial también de la tele que les recuerda. O de casualidad, quizás uno de tus amigos cuelga una foto con esta persona o a través de las redes sociales. Es como si me dijera, Richard, en serio te lo digo, Richard, en serio te lo digo. Yo lo que quiero es pasar página, yo lo que quiero es sacarle de mi corazón. Lo he intentado, Richard, por todos los medios.
No vayas a pensar que no lo he intentado. Yo sé que a veces soy como Candy. Yo lo acepto, ¿vale? Soñador y soñadora. Pero lo he intentado. Pero no sé qué pasa, que luego otra vez vuelve su recuerdo, su conexión, ya sea de repente de una manera directa o indirecta. Es esto. Yo creo que ustedes, cariño, son una relación muy especial. Por eso te digo, creo que muchos de vosotros se conocen desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Puede ser que inclusive de repente tengas unos hijos de ellos. Puede ser también esto, ¿vale? Porque hay una situación en la cual vosotros también tienen que hablar, tienen que resolver. A lo mejor me dice Richard, me gustaría que las cosas se cierren ya, pero necesito que él o ella pida perdón, se disculpe. Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es signos. Signos. Siento que también, cariño, Cáncer, hay una persona que quiere venir a tu vida, que quiere volver. Puede ser que esta persona en algún momento se puso en contacto contigo, te pidió lo que es una oportunidad. Veo que a lo mejor de repente tú no crees y yo veo rechazo aquí. Yo veo rechazo, cariño. Rechazo. Puede ser que tú de repente me dices, Richard, yo busqué la oportunidad con esta persona, yo creí que las cosas marchaban bien entre nosotros dos, pero no, se ve que el muchacho o la muchacha solamente se quería vengar, porque luego de ahí me dijo que no me quería, como si no hubiera pasado nada, ¿vale? El otro punto también es que tú, hay una persona que siempre trata de llamarte tu atención, siempre quiere ponerse en contacto contigo, pero tú rechazas esto. A pesar que lo quieres, tú lo quieres aún, pero tú rechazas. Es como si tu fuerza interior, tu alma, se protege, se cuida. Te voy a dar signos. A ver, signos. Me sale lo que es un Aries, Escorpio, me sale Capricornio, Piscis o Acuario, Géminis, un hito más. Otra vez Escorpio, un hito más. Piscis, ya está. Muy bien. Si no coincide con los signos, tranquilo o tranquila porque te voy a entregar también más información lo que es en las características. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental para vosotros con mucha fe. Pero yo estoy sintiendo, cariño, la palabra rechazo. Tú rechazas a alguien. Hay una persona que viene o simplemente te has sentido rechazado también tú. Es como si me dijera, Richard, parece que estuviera con una viuda negra, ¿vale? O con una mantis religiosa. Me seduce, me tiene en sus manos y luego me bota. Y también de repente tú estás haciendo también esto, ¿vale? Richard me arranca la cabeza luego. Me sale la carta del 2021, la carta del Caballero de Copas. Siento que hay una persona que te ha estado cortejando o esta historia viene desde el año pasado ya. Puede ser que esta persona sea mayor de 20 años, ¿vale? No tiene más de 35. Puede ser que llegue rozando los 40. Puede ser, ¿vale? Y si no, simplemente tú toma la edad que mejor te suene a ti. Pero también nos están diciendo, hay una persona que te estaba cortejando desde el año pasado. Tú estabas saltando prácticamente de un pie, como diciendo, Richard, me siento la mujer o el hombre más deseado del mundo. Esta persona está por mí. Esta persona me mira, me sonríe. Pero ha habido un cambio. Me dice, Richard, ¿qué ha pasado? Si daba la vida por mí, si esta persona estaba por mí, si esta persona yo sentía que me entregaba todo. Pero ha habido un cambio aquí. Ha habido un cambio. O a lo mejor me dice Richard, yo ya no siento ese amor como era antes. Siento que esta persona solamente está conmigo por deseo, por pasión, o te ignora, ¿vale? Porque yo veo que hay un cambio, cariño. Hay un cambio. Lo que tú creías que era amor, lo que tú creías que era realmente pasión y amor, estás como un poco confundida. Porque sale la carta también, mira, de la sacerdotisa, la carta de la reina de espadas. Estás meditando, estás pensando. Puede ser que este cambio sea de parte de ellos o este cambio venga de ti, cariño. ¿Que eres tú quien está confundido? O puede ser Cáncer, o puede ser porque los conozco ya, cariño, los conozco. A lo mejor de repente tú tenías planes, tú tenías historias con una persona que te estaba cortejando o estaban vosotros como pareja desde el año pasado y puede ser tranquilamente de que ha aparecido una persona muy especial en tu vida otra vez. Y entonces tú estás confundido, tú estás confundida. Por eso existe este cambio. Si tú me dices, Richard, no soy yo, son ellos, yo siento que son ellos, entonces te puedo decir que alguien apareció en su vida. No me habla que estén como pareja, ni tú estás como pareja, no,
Puede ser que han tenido de repente un desliz, una aventura por ahí, pero no me habla de pareja, ¿vale? No, pero quizá de repente me dice Richard, yo no puedo perdonar un desliz, yo no puedo perdonar que esta persona haya tenido un encuentro, aunque ahora me diga perdón, no quise hacerlo, no puedo perdonar esto. Esto ya es decisión tuya, ¿vale? Esto tú ya decides porque cada persona conoce sus limitaciones, cada persona sabe hasta dónde puede llevar la relación si hay un engaño. Entonces es esto. Esto ya no depende de que lo que te diga las cartas, ya no depende de lo que te diga Richard, sino la decisión es tuya, cariño. Si tú me dices, Richard, yo no puedo perdonar que me haya traicionado, porque yo veo aquí un cambio, yo veo aquí un engaño, porque ya también tengo aquí la carta del 3 de espadas y está debajo de la carta del rey de bastos. Y entonces, son dos cartas de enfrentamiento, son dos cartas de enojo, de malos entendidos. Es como que no vibra bien esto, no vibra bien. Tú te lo estás pensando, tú estás meditando. Estás meditando. ¿Debería dar una oportunidad? ¿Debería saber algo de él o de ella? ¿Debería ponerme en contacto? Porque a lo mejor de repente cáncer, siento un Tauro, ¿vale? A lo mejor de repente cáncer tú, puede ser que le haya mencionado Tauro sin querer. Puede ser que a lo mejor ha habido un engaño, ha habido un enfrentamiento. Tú has sido muy cerrado, muy cerrada y lo has bloqueado. O ellos te han bloqueado también, puede ser, ¿vale? Pero yo veo que ahora como que te piensan, como que sientes que es una carga, como que sientes de que esta persona tendría que llegar otra vez a tu vida, o ellos también sienten esto, de que vosotros tendrían que retomar el contacto, de que yo sé que con esto no justifico ni te justifico a ti, ¿vale, Cáncer? Yo sé que un desliz, una persona que ha fallado, lo que es de repente los votos de la relación, el amor, pero piensa que por eso se llama relación de pareja. Y en una relación de pareja van a tener momentos malos, momentos buenos de alegría. Es lo que toca, cariño. Pero tú tienes que saber hasta dónde puedes sobrellevar todo esto, porque yo siento que hay una persona que quiere volver a tu vida como también tú quieres volver con ellos. Sí, es esto. A pesar de lo que ha pasado entre ustedes dos, ¿vale? Veo que hay un grupo de ustedes que se va a dar esa oportunidad. Hay una reconstrucción. O simplemente va a decir, Richard, esa persona que tiene interés en mí, esa persona que quiere saber de mí, le voy a dar una oportunidad. Con esto no estás diciendo de que ya te vas a casar o de que vas a volver. No. Un poco de agua. Es que estoy sin caramelito. No, simplemente me están diciendo de que tú quieres dar lo que es una oportunidad. Quieres ver a dónde lleva esta historia, cariño. O si hay futuro o no hay futuro entre ustedes dos, ¿vale? Yo lo que estoy viendo, para un grupo de ustedes, a lo mejor de repente me dice Richard, he retomado contacto con esta persona, he vuelto con esta persona a saber de ellos o de ellas. Tú continúas con tu vida, tú sigues teniendo de repente contacto de otros grupos de personas a través de las redes sociales, en algún tipo de página de contacto, y ellos también, ¿vale? Yo no lo veo esto malo, te soy sincero, yo no lo veo malo. ¿Por qué? Porque vosotros dos se están conociendo, vosotros dos se están tratando, no hay un compromiso entre ustedes. Cuando vosotros dos ya lleguen a esa conclusión o a esa decisión de tener un compromiso, pues entonces se olvidan de las páginas de contacto si vosotros dos quieren, porque a lo mejor me dice Richard, somos poliamor o simplemente es mi pareja, está en mi casa, pero yo y ella o él tenemos nuestras aventuras. Hay parejas así, cariño, ¿vale? No te sorprendas porque hay parejas así. Yo lo que te puedo decir, cariño, si tú estás tratando a una persona a través de las redes sociales, te estás conociendo recién, no hay un compromiso, vosotros no han hablado de una relación estable, no tienes por qué ofenderte, no tienes por qué sentirte mal, porque vosotros se están conociendo. Y esto implica también de que ellos van a seguir conociendo a otras personas, o tú también, hasta estar seguro, segura al 100% de que ustedes son indicados, ¿vale? Este es el mensaje, porque yo veo que muchos de vosotros están empezando a reconstruir su vida. Muchos de vosotros se quieren dar lo que es una oportunidad, pero quizá de repente te molesta un poco que la persona que te interesa, la cual no han hablado aún, de repente también todavía continúe en contacto con otras personas en las redes sociales. Como diciendo, Richard, hay un abanico de posibilidades. ¿Por qué no se decide por mí? Te pregunto yo, ¿has hablado con esta persona? Entonces tienes que hablar, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Celtim para vosotros. A ver.
Vamos a ver. Quizá por eso también me sale la carta de los niños que se están portando de una manera inmadura. Vosotros dos, ¿vale? No tan solo tú o él o ella, no. ¿Ves? Me vuelve a salir. Me vuelve a salir la carta de de los niños, cariño. Me vuelve a salir. Yo siento que a lo mejor de repente me dice Richard, o tú estás saliendo cáncer con una persona que se porta de una manera inmadura, o vosotros dos se están portando de una manera inmadura. ¿Inmadura por qué? Porque no toman una decisión. Inmadura porque dice Richard, bueno, él está conociendo a otra persona, ella está conociendo a otra persona, pues yo voy a hacer lo mismo. Entonces aquí hace falta comunicación. Aquí hace falta ya asentar cabeza, como dicen, ¿vale? Veo que tienen que vosotros darse cuenta de que vosotros se quieren. Es como una lucha de poder que veo aquí. No dicen, ha llegado el momento ya de que los cimientos pisen tierra porque todo está en el aire, mira, todo está en el aire. Tú no sabes si esta persona te quiere, tú no sabes si esta persona te ama, si solamente está contigo lo que es en la parte sexual, no te da claridad, no te da claridad, y algunos de ellos inclusive tienen hijos o tú tienes hijos. Entonces nos están diciendo, ha llegado el momento ya cáncer, aunque te cueste, que hables lo que quieres realmente. Si tú estás bien con esta historia, pues no pasa nada, ¿vale? Tú continúas así, sigue comiendo, cariño, ¿vale? Al fin y al cabo, si Dios te ha dado dientes, es porque tú tienes que comer carne, cariño, ¿vale? Lomito, tierno, jugoso, duro, da igual, cariño, pero tú tienes que comer carne. Si tú te sientes bien así, nadie te va a juzgar, cariño, nadie. Piensa, cariño, que en algún momento de repente vas a pasar hambre. Entonces, mientras Dios te da dientes y hay que comer, cómete esa carne, cariño, ¿vale? Es esto. Y si no, pues simplemente ha llegado el momento de que las cosas se aclaren, ¿vale? Pisa tierra ya, cáncer, pisa tierra, ¿vale? No puedes estar ahí en plan soñador y soñadora, pidiendo algo más de lo que tú no ofreces. Muy bien, porque si no, puede haber confusiones, cariño. Te lo enseño, cáncer. Richard, ¿me estás atacando? No, cariño, si te he dicho que comas carne, come carne, ¿vale? Si te encanta la carne exótica, Richard, estoy cansado de comer siempre lo mismo. Si te encanta la carne exótica, vete a la selva y cómete una boa. Ya está. Cómete un pitón, una trictón también. Una trictón creo que es un lagarto, ¿no? Da igual, también cómetelo, ¿vale? Cómete una boa, un trictón, una culebra, una anaconda, da igual, cariño. Sí, Richard, porque estoy cansado de comer lo mismo, Richard. Yo quiero algo diferente. Yo quiero, yo qué sé, algo que me despierte nuevas sensaciones, nuevas ilusiones. Cáncer, por Dios, ya has tenido un cambio tu cáncer. ¿Qué te ha pasado? Has estado de plan Candy, ahora mujer revolucionaria, a hombre revolucionario. Ahora te desconozco, cariño. Richard, ya me he cansado que me digas Candy. Ahora yo voy a ser una loba. Ahora voy a ser un lobo, me lo voy a comer todo. Vas a ver que cáncer también cuando se decide ser una fiera, es una fiera. Uy, por Dios, Dios mío, he creado un demonio, he creado un monstruo, cariño. Ya no te voy a decir Candy ahora, ¿qué te voy a decir? La loba, el lobo te voy a decir entonces. Uy, por Dios. Cáncer, te desconozco sinceramente, ¿vale? Pero me encanta, cariño. Tú sigue comiendo. De vez en cuando ve al dentista, ¿vale? Para que tus dientes estén firmes. Con esto que te digo, de vez en cuando vas a ver, porque no vaya a ser que después me digas, Richard, voy a tener que estar encerrada 9 meses, ¿vale? Como ahora eres revolucionaria, voy a estar encerrada 9 meses. Ya sabes por qué, ¿no? Porque vas a tener una sorpresa. Por eso, de vez en cuando ve al dentista si comes mucha carne. Ay, mi querido cáncer, te noto diferente, cariño, te noto diferente. ¿Qué ha pasado contigo esta semana? ¿Será que mi lectura te ha hecho reflexionar? La letra W o M, la letra Y, la letra O, te voy a sacar la letra E, la letra P y la letra Z de zorro o de zorra también, porque te noto revolucionario o revolucionaria. Richard, tú no me conoces muy bien como soy yo. Tú no me conoces. Te conozco, cariño, que yo soy cáncer. Yo también tengo esos puntillos revolucionarios, ¿vale? Me entra una semana que digo, ahora me lo voy a comer todo, hasta lo incomible. Y lo hago. Muy bien, vamos a ver. Te voy a dar lo que es respuesta en el tarot egipcio. Tú vas a elegir uno de ellos y esa va a ser tu respuesta. Hazlo con fe. Hazlo con fe, cariño. Vamos a ver. Uy, por Dios, las cartas. Me hablan de cambios. He visto la torre por ahí. Vale. 7 segundos
y vas a elegir uno de ellos. Opción 1, opción 2 y opción 3, que está en el fondo. No se ve mucho porque la luz lo refleja. Ahora, a ver, vale, Cáncer, caprichoso eres. 1, 2 y 3. Opción 1, opción 2, opción 3. 7 segundos. Si tú quieres, pon pausa, ¿vale? Y piénsatelo bien. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta del mago es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta del carro es un sí y es tu signo, guapa, guapo. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La carta de la torre es un no. Esta torre perseguía, cuando estaba barajeando, chocó lo que es en mi mano y se dobló inclusive. Entonces, cariño, muchos de ustedes están en un cambio radical. Richard, ahora soy una loba, ahora soy un lobo. ¡Au! Estoy aullando, pero no de dolor, sino de placer, Richard. ¡Uy, por Dios, Cáncer! Dios mío, ¿qué te ha pasado, cariño? Es que de verdad, que se cuiden todo el mundo, escuchen todos los signos que han entrado aquí. De repente, yo qué sé, es no tu sugar, no, tu crush. O a lo mejor tienes un sugar daddy. Para todos los crush que han venido a ver el signo de Cáncer, cuídate, cariño, cuídate, porque Cáncer ha cambiado y Cáncer te va a sacar hasta el último jugo, ¿vale? Es esto. Muy bien. Vamos a ver las características. Uy, de verdad, Cáncer. Tengo que advertir, cariño, porque te noto, yo que sé, muy revolucionaria, muy revolucionario. Pobre muchacho, pobre muchacha. Lo vas a dejar, pero yo que sé, hueso y pellejo. La carta del diablo, la carta del 2 de bastos. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser del signo Escorpio o puede ser alguien también del elemento fuego. Personas mayores de 18 años, ¿cómo te va la carne fresca últimamente, Cáncer? ¿Qué ha pasado contigo, cariño? ¿Dónde está esa Candy? ¿Dónde está esa princesa que yo conocí, ese príncipe? ¿Dónde está? Delgados o delgadas. Algunos de ellos tienen tatuajes, ¿vale? En el brazo, en el pecho, tienen tatuajes. Tienen ojos claros, tienen unos ojos muy bonitos. Labios gruesos, nariz perfilada, cabello largo, negro o castaño. Muy bien. Puede ser que esta persona también trabaje algo relacionado con la psicología, es esto. O es una persona que a lo mejor de repente manipula el fuego, de repente trabaja en hornos, cocinas, manipula el fuego, ¿vale? Vamos a ver. La carta del 2 de bastos. Nos dicen, hay una persona en la distancia que siempre te recuerda. Esta persona puede ser de elemento fuego, ¿vale? Solo puede ser. Veo que es una persona que a lo mejor siempre te recuerda cada atardecer. Creo que hay una diferencia horaria entre vosotros muy fuerte, ¿vale? Esta persona puede tener el cabello castaño o rubio, entre corto, no es tan largo, es corto. Puede ser que a lo mejor sea hombre o mujer, lo tenga solamente hasta el cuello, ¿vale? Algunos de ellos o de ellas tienen los rasgos asiáticos, los ojos chinitos, la nariz perfilada, boca también pequeña, tiene los rasgos muy bonitos, te lo puedo decir, ¿vale, cariño? Muchos de vosotros de repente también el conflicto existe dentro del trabajo, del negocio o del proyecto. Puede ser que estés enamorado de tu jefe, de tu jefa, de tu compañero de trabajo, de tu compañera, etcétera, etcétera. Pero sientes que esta persona te siente algo por ti, pero no te da la cara. No, es como una situación de decir, yo sé que me ama, me mira con lujuria, me quiere comer, pero sin embargo, cuando estamos a punto de concretar algo, me ignora. Pero esta persona te quiere, ¿vale? Simplemente que le cuesta aceptar. Está pensando en ti, está reflexionando en ti, pero le cuesta aceptar. Esta persona es un poco inseguro, también te lo puedo decir. Puede ser un Capricornio, siento un Capricornio. La carta de la emperatriz. Para muchos de vosotros de repente tú tienes hijos, o ellos también tienen hijos o familia. Esta persona te piensa, esta persona te recuerda, pero tiene que soltar algo. De repente tiene que divorciarse inclusive para que pueda estar contigo. Son personas altas o altos, delgados o delgadas. Puede ser que tengan rasgos caucásicos o sean de Occidente, de Europa, o simplemente son de piel blanca, cabello castaño o cabello rubio. Son personas que tienen un carácter muy dócil, muy tranquilo, y esto te llama la atención bastante de ellos o de ellas, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones de corazón, mi querido Cáncer. Ya me contarás todo lo que vas a comer, ¿vale? Pero me sorprende tu cambio, te soy sincero. Bendiciones, guapa. Hasta la vista y guapo.